Y ya que estábamos hablando de los legisladores que nos acompañan, vamos a presentarlos formalmente. Marcelo Ramal, legislador Frente de Izquierda, y Daniel Presti, legislador del PRO. Buenas noches, ¿cómo les va a ambos? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y tenemos un debate que nos ocupa. Fines de febrero, usted recordará, hubo una toma de terrenos aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Villa Lugano. Varias familias, en primer lugar fueron 50, después fueron 100, después fueron 200, se fueron empezando a acercar a este predio, que antes era un cementerio de autos, donde solicitaban viviendas, nada más ni nada menos, algo que verdaderamente en la ciudad de Buenos Aires es un problema, un flagelo que involucra a muchísima gente que aún no tiene vivienda propia. Para eso estamos entonces con los legisladores, con quien vamos a debatir esto y sobre todo saber en qué situación está el desalojo del predio de Villa Lugano. Buenas noches. Para aclarar, yo lo encararía de diferentes puntos de vista. Lo primero para decir es, por supuesto, ha habido un delito de usurpación donde hay un poder judicial que está investigando este delito. El delito de usurpación es el desapoderamiento del espacio público. El espacio público es el lugar de todos nosotros, y en el cual tenemos que dejar actuar a la justicia, que investigue quiénes son los responsables, si hubo mafias organizadas detrás, si se usufructuó y se quiso aprovechar de la gente necesitada. Todo eso es lo que debe investigar el Poder Judicial y de hecho lo está investigando. Hoy creo que sacó una orden de captura. Exactamente, para Marcelo Chancalay. Exacto. Que teóricamente sería el puntero dentro de la gente que está en la toma. Dicen que es uno de los punteros de un partido político, pero bueno, yo insisto con eso, dejemos a la justicia que investigue y la parte nuestra es intentar solucionar todos los problemas sin politizar el asunto. Lo que nosotros queremos es solucionar el problema de la gente, trabajamos para eso. Por supuesto que hay problemas, se está trabajando, se está urbanizando diferentes villas, por supuesto que falta, pero estamos en eso. Y también aclarar otra cosa, que por más que haya una necesidad legítima en el cual se necesita más vivienda y demás, eso no significa que cualquier persona tenga que salir a usurpar un terreno. Además que el terreno está contaminado, por ejemplo, nadie puede estar viviendo ahí porque es insalubre, pero no nos da derecho a nosotros como a salir a tomar predios, a tomar vivienda. Ninguna persona lo haría. Por supuesto que el reclamo es justo, lógico, lo podemos debatir, lo podemos razonar. Podemos hacer propuestas para muchas de las personas que están en la toma de Lugano, una de las razones, dicen ellos, es que no pueden acceder ni a un crédito, que no tienen un trabajo estable, que no tienen un trabajo formal, que no tienen un recibo de sueldo, no están en blanco, por ende ningún banco le da un crédito, tampoco tienen respuesta, o sea que en realidad, y no quieren vivir por ahí en una villa, sino tal vez en un barrio urbanizado. Nosotros estamos trabajando en tal sentido, pero más allá de eso, y por supuesto que hay casos como los que usted menciona, pero eso no da ningún derecho, y nosotros consideramos que está mal el salir a tomar predios porque o no tenga trabajo o porque no está conforme, no puede. El delito está clarísimo, el delito de usurpación está clarísimo y está claro también que ninguna persona, yo he alquilado Añares, y sin embargo, más allá de si tenía o no tenía el dinero para pagar el alquiler, nunca se me hubiera imaginado ni cruzado por la cabeza ir a tomar un predio. El tema es que también me pongo en el otro lugar y digo, frente a la desesperación y a pagar 1.500 pesos una habitación cuando hay familias numerosas que no son mamá y papá y 2 chicos, sino que son mamá, papá y 5 chicos por ahí, se hace complicado tener una vivienda y además también no encontrar trabajo, ¿no? Por supuesto. Es muy complicado. Para trabajar para eso, también para que encuentren vivienda, para solucionar el déficit habitacional, que no se circunscribe solamente a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es un problema nacional. Nos ocupamos ahora de la ciudad de Buenos Aires porque el predio está dentro de la ciudad. Ramal. No, yo creo que hay que invertir la pregunta, Abigail, siguiendo un poco tu razonamiento. Lo que tenemos que preguntarnos es lo siguiente: ¿qué lleva a una familia o a una madre sola con 4 hijos a tomar la decisión desesperada de tomar un lote de terreno, instalar a sus hijos con una carpa de nylon y permanecer mucho tiempo allí? ¿Qué lleva a esa situación? Y lo que lleva a esa situación es un cuadro dramático
en la crisis de vivienda en la ciudad de Buenos Aires. La población en las villas aumentó en la última década un 50%. Y es el resultado de varios factores concurrentes. En primer lugar, la ciudad ha sido objeto de una frenética especulación inmobiliaria. El suelo ha sido en general acaparado por grandes intereses inmobiliarios, comerciales. Esto elevó el valor de la vivienda, pero no solamente para esta familia que, como vos bien decías, alquila una pieza en la villa y ya no puede pagar 1.500 pesos. También para la persona que vive en Palermo o Caballito y deja el departamento de 3 ambientes para tomar 2, porque esa valorización inmobiliaria hace crecer el valor de toda la propiedad, pero no aporta metros cuadrados para la población que realmente necesita vivienda. Ahora, muy bien, alguien puede decir... Con ese razonamiento entonces estamos hablando de que hay un hacinamiento, entre comillas, tanto sea en Recoleta como también... Totalmente, hay una especie de tobogán social. Ajá. Hay uno que vivía en un departamento de 3 ambientes, ahora vive en 2, el que vive en 2 vive en el monoambiente, el del monoambiente se va a la pensión y el que ya no puede vivir en la pensión se va a la villa. A ver, Marcelo, esta es una realidad. Digamos, quiero decir, Ramal trabaja mucho en esto, creo que tiene un punto, me parece que tiene que analizarlo un poco más. Trabaja mucho en la legislatura. Ahora, con ese razonamiento, usted está avalando a la industria de la necesidad de la usura, lo que Jorge, ha pasado. Acá hay un caso, perdóname que te diga, vamos a analizar la industria. Chancala, Marcelo Chancala es una persona... Claro, coincido con vos totalmente, coincido con vos totalmente. No quiero ponerlo en ningún partido, pero ha trabajado para varios. Claro. Ahora, ¿cuál es el punto? Desde la legislatura, avalar. Es cierto, hay una necesidad y hay que ver de qué manera, porque no, digamos... Muchas personas hacen de esto un negocio. Totalmente, pero Jorge, fíjate lo siguiente, el negocio se hace a costa de la precariedad habitacional. Urbanicemos las villas desde el Estado, aseguremos condiciones para que esta persona tenga una vivienda y no vas a tener al puntero lucrando con la necesidad habitacional. Esto es muy claro, es decir, acá hay una perfidia, una maldad que consiste en lo siguiente. Por un lado, el Estado no le da a la persona, ¿no es cierto?, la vivienda que necesita en las condiciones que lo está reclamando. Y luego ese mismo Estado, esos mismos partidos de gobierno, manejan punteros que lucran con la necesidad habitacional. Es un círculo negativo que afecta al derecho a la vivienda en la ciudad. ¿Cuál es el diagnóstico, Marcelo? ¿Cuál es la, digamos, no, la salida? Mira, quiero hablar de la salida porque es muy importante. La primer propuesta, yo tengo 3 propuestas. Primero, tiene que ver con el uso del suelo en la ciudad, que es muy importante. Porque hay un acaparamiento privado, particularmente en la zona de Soldati, Lugano. Yo voy a presentar un proyecto en la legislatura creando una nueva figura en el Código Urbano, que es la de área reservada o área protegida. Tierras públicas, particularmente en el sur de la ciudad, que no están siendo utilizadas, deben ser declaradas áreas reservadas o áreas protegidas. Hay experiencias internacionales en este punto. ¿Protegidas de qué? De toda forma de especulación inmobiliaria. Entonces, el uso prioritario de ese suelo debe ser vivienda social, espacio verde público, espacio cultural, espacio sanitario. Esas políticas se ven en el mundo, pero no en las capitales. No, justamente... Es muy raro que, Navarro, que se cedan metros de una gran capital como es muy Buenos Aires importante en las capitales, pero te voy a decir por qué. Porque hace un problema fundamental que es el derecho de la persona a vivir en la ciudad y en la cercanía del lugar de trabajo. Porque cuando no se vive cerca del lugar de trabajo, fíjate lo que pasa. El trabajador no trabaja 8 horas, trabaja 12. Cuando se expulsa a alguien de la ciudad, pero ese alguien vive en la ciudad, ¿qué pasa? Tiene que viajar 2 horas a la mañana, otras 2 horas a la tarde y termina trabajando 12 horas. Hace incluso a la condición laboral el derecho de poder vivir en la ciudad. La ciudad de Buenos Aires tiene espacio, tiene recursos para una urbanización equilibrada. Hay un enorme desequilibrio. Por un lado tenemos zonas con saturación inmobiliaria, mega shoppings, grandes crisis causadas por esto, inundaciones, desequilibrios de todo tipo. Y luego esta enorme necesidad de vivienda por parte de otro sector de la población. Indudablemente que una ciudad orientada a que los recursos del suelo, del crédito, sean patrimonio social, daría salida y no teníamos que lamentar
estas enormes crisis que estamos viviendo hoy. ¿Por qué el PRO no ve venir ese problema? Digamos, el hecho de iba a haber una toma, ¿bien? Tal cual. Porque había, digamos, la Era gente lógico. que está... Después del Indoamericano era lógico que en algún otro momento pasaba. En la zona cercana, digamos, eso se Necesita conoce. lugar. Se Pero sabe. ese tipo de delitos son unos delitos, lo que se llaman delitos instantáneos, en el cual se puede organizar de alguna manera. La verdad nosotros los desconocíamos, porque por supuesto si hubiésemos tomado conocimiento se hubiese tratado de impedir. Ahora, una vez realizado, también se avanzó y judicialmente está la orden de desalojo, ratificado por la Cámara Penal Contravencional de Faltas de la Ciudad y hoy suspendida. Entonces, lo que se está trabajando, que vos decías, alguna propuesta, desde la legislatura se está trabajando en una mesa. ¿Cómo está el IBC? Porque en la ciudad, digamos, tenés el instituto que tiene fondos, digamos, tiene desarrollo, genera, digamos, alguna propuesta, porque hay medias verdades en esto. Yo creo que la gente que está en la toma, yo creo que hay gente que realmente necesita. Sí, por supuesto. Y el Estado tiene que ver de qué manera tendrla. Esto no se agota en lo judicial, ¿no? Pero es cierto que también, a mí lo que me preocupa, en este caso, cuando yo veía las imágenes donde estaba justamente, estaba creo con Vera y no me acuerdo qué, y había un legislador más, digamos, de alguna manera convalidando, Bodar, convalidando una toma, digamos, en eso sí me parece que el legislador, en su espíritu, tiene que tener cuidado en este caso, porque de alguna manera yo estoy avalando a Chancalay, que es una persona que hoy se encuentra prófuga. Mira, Chancalay lo avalaron, a Chancalay lo avalaron todos los partidos que han gobernado la ciudad en los últimos 10 años. Pero el problema es, más allá de que lo avalen... Ellos lucran con esta... Pero más allá de que lo avalen los 10 partidos, Marcelo, mi pregunta es la siguiente. Más allá de que lo avalen los 10 partidos, el 11º no tiene por qué avalarlo si se quisieran hacer las cosas de diferente manera. Al contrario, ahí de lo que se trata es de buscar una salida al problema real, al problema de fondo, que es evidentemente la necesidad de una vivienda de muchísima gente. Ahora, quiero decir lo siguiente. No estoy de acuerdo acá con lo que se decía en el sentido de que se está buscando una solución en este punto. Y como legislador, como miembro de la Comisión de Vivienda, quiero decirlo. Hace 3 reuniones de la Comisión de Vivienda que queremos tratar este problema y el PRO, mayoritario en la Comisión de Vivienda, bloquea sistemáticamente el tratamiento. Entonces está ocurriendo algo muy... ¿La presidencia de quién es? Totalmente. ¿De la oposición? Sí, pero ustedes tienen 7, por supuesto. Pero quiero decir lo siguiente. Estamos pasando a una situación muy negativa que es esta. Se produjo esta ocupación, se han planteado propuestas de salida, descontaminar el terreno, avanzar en una urbanización por partes, y se bloquean todas estas salidas. Pero entonces, para descontaminar el terreno, ¿no es necesario que la gente se vaya? La gente está dispuesta a trasladarse rotativamente y permitir que se trabaje. Pero no rotativo, se tienen que ir, ¿no? De manera rotativa. Por eso, ellos están dispuestos a que se haga el trabajo y se pueda avanzar con la urbanización y sobre todas las cosas que se haga un censo que permita separar la paja del trigo, es decir, que se vea a la persona que tiene realmente una necesidad. Ahora ocurre lo siguiente. Digamos, ¿están dispuestos a pagar ese costo político, decirle a vos sí, a vos no? Pero es lo que buscamos desde el comienzo. Es lo que estamos buscando desde el comienzo. Pero quiero decir lo siguiente, quiero agregar una sola cosa. Que una vez fracasado el intento de un desalojo violento, que hubiera sido algo terriblemente cruento, ahora vemos otra política que es el dejar hacer. Que se arme otra villa. No nos metemos, que pase lo que sea, y entonces hay inacción por parte del PRO en este tema, y se está dejando que se cree otra villa que no es lo que quiere ni el conjunto de la ciudad, ni las personas que están allí. Nosotros abogamos por la descontaminación, por la urbanización de toda la Villa 20. Hay una ley, la ley 1770, que está incumplida desde hace 9 años, no se urbaniza la villa. Ese predio pertenece a ese plan de urbanización y estamos exigiendo en la legislatura que se lleven adelante esas tareas. Y vemos que muy peligrosamente el PRO ha decidido, no sé si es porque son liberales, pero han decidido el dejar hacer. Es decir, que ya que no pudimos avanzar en el desalojo, dejamos que se construya otra villa. No queremos otra villa, queremos la urbanización de la Villa 20. ¿Es así? ¿Lo dejamos ir, que se arreglen como quieran? Yo rescato 2 o 3 cosas de lo que dice Marcelo. Lo primero, que ha habido reuniones en la legislatura tratando de solucionar el tema, entonces estamos trabajando para solucionarlo.
Lo segundo, y algo que dijiste vos, que no me parece menor, cuando ocurre y se ordena el Poder Judicial, la justicia ordena el desalojo, fue Marcelo con otros diputados y se pusieron llegamos en el medio... a ser 15, ¿eh? 15 diputados. Sí, 15 diputados de la oposición, sí, en el cual se interpusieron entre las fuerzas de seguridad el predio, entorpeciendo, a mi modo de ver... Sí, eso fue lo que vimos. El accionar de la justicia, porque yo coincido con lo que se decía acá. A mí me parece muy peligroso que representantes del pueblo estén avalando directa o indirectamente la toma de un predio, de un espacio público que es de todo, que está contaminado. Entonces, ahí estaban todos agarraditos, adelante de la fuerza policial, y la verdad todavía no puedo llegar a una conclusión con qué objeto, porque después de eso lo que quiero contar es que hubo otras reuniones el mismo día y nosotros le preguntamos, ustedes fueron ahí al predio, ¿a quién representan? La respuesta fue, a nadie. A nadie representaban. Entonces, lo que están tratando de hacer es de politizar un asunto que nosotros no queremos politizarlo, la verdad es que lo queremos solucionar. Y trabajamos para eso. Bueno. Pueden criticar y decir, ¿falta? Por supuesto que falta, pero estamos trabajando. Esperamos entonces la solución. Muchísimas gracias. Yo les digo una sola cosa, una sola cosa muy chiquita. Ojalá en materia de usurpaciones el PRO tuviera una misma vara para todas las cosas, porque ustedes, junto con el kirchnerismo, le entregaron 38 hectáreas del Parque Roca a la Federación de Empresarios Camioneros. Entonces, Cristina y Macri están juntos en el Facebook, pero en materia de exclusión social en la ciudad de Buenos Aires y negocios inmobiliarios están muchos más juntos que en el Facebook. No sé qué tiene que ver con lo que estamos hablando, pero bueno. Mucho. Muchísimas gracias.